Comenzando con el desarrollo del punto número 2 de la bolilla, vamos a ver los requisitos de existencia y de validez del matrimonio. En esta primera bolilla lo que hicimos en el punto número 1 fue, en primer lugar, brindar un concepto de matrimonio y a su vez desarrollar cuáles son los principios que informan el derecho matrimonial argentino que son aplicables a lo largo de toda de esta bolilla y a su vez de toda la unidad didáctica del derecho matrimonial con todas las bolillas, las 4 bolillas que comprenden. Ahora sí, lo que vamos, si a ustedes les sirve, es continuar con el desarrollo de esta bolilla teniendo en cuenta que del matrimonio existen requisitos intrínsecos o de fondo, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos a los requisitos de existencia y requisitos de validez que vamos a desarrollar en este punto, y los últimos puntos del programa hacen a los requisitos extrínsecos o de forma de la celebración del matrimonio y de la prueba de la celebración del matrimonio. Esta bolilla es muy importante en el desarrollo y en la historia misma de la cátedra, ya que nuestra cátedra A de Derecho Privado 6 es la continuadora de la Escuela Cordobesa de Derecho Civil, que ha tenido juristas y familiaristas de la talla del doctor José Caferata, del doctor Eduardo Ignacio Fanzolato y de la doctora Alicia García de Solabagione, quien es mi maestra. Con esto no quiero decirles ni más ni menos que a pesar de que existe un gran cúmulo de material que estos grandes juristas han producido en estos puntos, no crean que los estoy mandando a estudiar el material de ellos, porque la verdad que es tanto que sería imposible para ustedes lograr y soy consciente del tiempo que tienen para el estudio de la materia. Por eso es que simplemente los remito a que se guíen o estudien con el manual de cátedra, que allí se ha tratado muy modestamente de hacer una selección de todos los contenidos que ustedes necesitan. Entrando al desarrollo de los impedimentos matrimoniales dentro de lo que serían los requisitos de validez, tenemos que decir que los impedimentos matrimoniales son aquellos hechos o situaciones que importan un obstáculo para la celebración del matrimonio. En este punto, yo creo que uno de los también ius familiaristas más importantes que tiene nuestro país es el doctor Augusto César Belluccio, quien en este punto desarrolla muy acabadamente la teoría general de los impedimentos matrimoniales. Estos impedimentos matrimoniales quiere decir que si se contraen nupcias con los impedimentos dirimentes, recaen sanciones sobre el vínculo del matrimonio y son causa de la nulidad matrimonial, ya sea absoluta o relativa, y por lo tanto se habilita lógicamente intentar la acción de nulidad. Existen una serie de criterios que nos permiten clasificar los diferentes impedimentos matrimoniales. Según la sanción que apliquen, los impedimentos pueden ser dirimentes o impedientes. Según la subsistencia en el tiempo, pueden ser perpetuos o transitorios. Según la posibilidad de remoción, pueden ser dispensables o no dispensables. Y de acuerdo a la persona que comprenda, pueden ser absolutos o relativos. En el manual de cátedra van a encontrar un cuadro donde hemos clasificado todos los impedimentos matrimoniales dirimentes en base a la sanción que apliquen, a la subsistencia en el tiempo, a la posibilidad de remoción y a la persona que comprende, todo en un cuadro para facilitarles de alguna manera el estudio de este tema que, insisto, es el más importante de la materia. En cuanto a los efectos, los impedimentos matrimoniales son causa de oposición y denuncia al matrimonio, como ya vamos a desarrollar en el último punto de esta bolilla. También constituyen o pueden constituir causales de negativa del oficial público a la celebración del matrimonio, quien tiene la obligación de no celebrar el matrimonio cuando tenga o conozca la existencia de impedimentos por parte de los contrayentes. También dan lugares a sanciones civiles, como es el caso de los impedimentos dirimentes, como ya vamos a ver. Y por último, el último de los efectos, o el cuarto efecto, es
que constituyen una serie de delitos penales tales como dentro del título de los delitos contra el Estado civil, en el Código Penal existen delitos específicos contra la supresión de estado matrimonial o la celebración de un matrimonio cuando existan impedimentos absolutos. Dentro de los impedimentos dirimentes, el artículo 403 los enumera y nosotros los vamos a agrupar de la siguiente manera. Tenemos impedimentos de parentesco, que son los tres primeros incisos, dentro de los cuales en el inciso 1 tenemos que no se pueden casar todas aquellas personas que tengan algún tipo de parentesco en línea recta, en todos los grados, y también entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo. Estos son los incisos A y los incisos B, es decir, parentesco en clase y grado prohibido. En el inciso C se regula la afinidad en línea recta en todos los grados. Aquí les hemos acercado un fallo que ustedes tienen disponible en el aula virtual, en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no es aplicable el impedimento de afinidad para contraer matrimonio entre dos personas, a los cuales remito a la lectura del fallo del Tribunal Europeo. También ha habido un fallo en el año 2017 muy importante en la jurisprudencia argentina, pero este fallo es del 2019, el del Tribunal Europeo, y también es importante que lo tengan y es por eso que se los hemos acercado. Podemos decir entonces que el impedimento dirimente de parentesco hace referencia al incesto, ya sea real o ya sea el incesto simbólico, pero en definitiva, por motivos éticos y también biológicos, el derecho considera que está prohibido la celebración del matrimonio en los casos que hemos mencionado. En el inciso número D, el segundo grupo es el impedimento de ligamen. Esto es casi de sentido común. Nadie se puede casar con una persona con la cual ya esté a su vez casada. Es decir, que solamente se pueden casar dos personas que tengan aptitud nupcial para poder casarse, ya sea porque el vínculo anterior se disolvió o porque nunca se casaron, es decir, que contraen nupcias por primera vez. En este sentido, tenemos que aplicar el orden público matrimonial porque acá es de aplicación exclusiva la monogamia. Aquí vemos una aplicación perfecta y clara de que el orden público matrimonial, la monogamia, por más que no se diga, es de orden público, ¿sí? Y como dijimos, la aptitud nupcial se puede recuperar por la muerte de uno de los cónyuges o por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio, etc. Todas estas cuestiones de disolución del vínculo matrimonial la van a desarrollar en la bolilla número 5. Aquí también tenemos al impedimento de crimen. Este impedimento significa que rige para el condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. No comprende al delito doloso ni otras formas de tipificación penal como la forma preterintencional. También tenemos que recordar que tiene que haber una sentencia que declare culpable del homicidio de la persona con la cual uno se quiere casar. Otro impedimento dirimente es la falta de edad nupcial. Este impedimento es absoluto y tiene una sanción, es decir, que todas las personas en principio que no tengan la edad de 18 años cumplidos no se pueden casar salvo las excepciones y posibilidades que expresamente prevé la ley. ¿Cuál es la sanción en este caso? La sanción es la nulidad relativa. Y si es violado, y ofrece ofrece lo que sería el único ejemplo de prohibición matrimonial susceptible de dispensa. Los remito también a que vean en el PowerPoint un cuadro sobre la evolución legal para contraer matrimonio, que desde allá de la ley 2393 la mujer debía tener mínimamente 12 años, el hombre debía tener 14 años y actualmente, como ustedes ya saben, la edad es de 18 años. Otro de los impedimentos dirimentes es la falta de salud mental y así lo establece el inciso G.
La razón de ser de este impedimento matrimonial es que el contrayente carece justamente de salud mental y no dispone de la capacidad necesaria para prestar el consentimiento matrimonial. Aquí también les hemos seleccionado otro fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso del año 2018, que se llama Delecole versus Francia, en el cual también remito a su lectura para que ustedes puedan desarrollar y llegar a las conclusiones que están propuestas en el aula virtual. Ahora, aquí tenemos una pequeña cuestión, si se quiere, y es la relativa al consentimiento, que les voy a pedir que tengan especialmente en cuenta para cuando lleguemos a ese punto enseguida, porque en relación al contenido del consentimiento, les adelanto que este puede ser el artículo 408, establece que el consentimiento entre los cónyuges debe ser puro y simple. Pero dejo planteado aquí la cuestión para que la podamos desarrollar cuando hablamos del consentimiento. El último de los impedimentos dirimentes es la falta de autorización de los representantes legales. ¿Qué puede pasar? Aquí se regulan dos casos. Por un lado tenemos al menor de edad que no ha cumplido los 16 años de edad. En este caso requiere necesariamente una dispensa judicial previa, donde el juez deberá comprobar en forma directa que el menor está apto o tiene comprensión de los efectos que genera el acto matrimonial, es decir, que está comprendiendo cuáles son los deberes y los derechos que tendrá a partir de la celebración del matrimonio, si por supuesto el cuerpo multidisciplinario así considera que esta persona tiene la capacidad suficiente. Pero también tenemos otro caso y es cuando el menor tiene entre 16 y 18 años de edad. Puede contraer matrimonio, pero con autorización de los padres. Si los padres no prestan su asentimiento o su autorización, debe ahí sí también solicitar la dispensa judicial. Cuando el matrimonio es celebrado sin el consentimiento de los progenitores o la dispensa judicial en su caso, será pasible de nulidad relativa conforme el artículo 425. Además, la nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe, quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.